2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo en este día tan especial, 25 de febrero del año 2021. El año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Les saludo en esta noche en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y le doy mi más profundo agradecimiento por estar en este momento con nosotros para seguir el estudio de la palabra del Señor. Como todos los jueves, hoy vamos a continuar con lo relacionado con el carácter. Y hoy estaremos hablando acerca del tema el concepto humano de la grandeza. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te adoramos en esta noche y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por ser tan bueno y tan maravilloso con nosotros. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu cobertura y gracias porque tú nos has traído hasta aquí, nos has conducido de una manera muy especial y nosotros reconocemos la bondad, la misericordia, la gracia y el amor tuyo sobre cada una de nuestras vidas. En esta noche tenemos nuestros corazones abiertos para que tú nos entregues lo que has preparado para nosotros, esa revelación que nos lleve a un mayor conocimiento de tu persona y de tu voluntad. Que podamos, Señor, a través de la trascendencia de tu Espíritu Santo, captar todo lo que tú nos entregas. Que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Y, Señor, que seamos fortalecidos en nuestro ser interior para que podamos seguir adelante en este camino que el Señor Jesucristo nos ha abierto a ti y a la vida eterna. Gracias de antemano por todo cuanto tú nos vas a dar. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, como les decía, amados hermanos y hermanas, vamos a hablar acerca del tema, el concepto humano de la grandeza. Nosotros tenemos un concepto totalmente diferente al Señor de lo que es la grandeza. Nosotros miramos externamente y el Señor mira internamente. Lo que Dios considera como grande tiene que ver con la humildad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros la grandeza la miramos acerca de distintos aspectos de la vida de la persona, los títulos, la posición social. Dios mide la grandeza a través de la humildad y el servicio. Vamos entonces a entrar en el desarrollo de este tema. Hay un hombre que fue un servidor de Dios, que aprendió del Señor Jesucristo a hacer lo que comúnmente se llama las charlas de mesa. ¿Qué es una charla de mesa? Es una oportunidad de instruir a los familiares, discípulos o estudiantes mientras se come con ellos. Martín Lutero las hizo famosas. Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, Lutero aprovechaba todas las oportunidades que se le presentaban para enseñar y vio en las comidas una de esas oportunidades en que podría instruir a sus familiares y estudiantes, al mismo tiempo que escuchaban los sirvientes. Gracias a esa forma de aprovechar el tiempo, Lutero ayudó y sigue ayudando a muchos con sus enseñanzas, puesto que gran parte de aquellas charlas fueron escritas y conservadas para las generaciones futuras.
En la exposición de esta semana, en mi exposición de esta semana, tenemos una de las charlas de mesa más importantes del Señor Jesús. El escenario es la mansión de un gobernante que era del partido de los fariseos. El anfitrión estaba atendiendo a los que había invitado al banquete aquel día de reposo, y los huéspedes se hallaban en la antesala conversando en grupos antes de tomar sus lugares a la mesa del banquete. Entonces se dieron cuenta de que había un extraño en medio de ellos. Era un hombre con hidropesía. Tenía el cuerpo hinchado debido a una retención de líquidos causados por una deficiencia en el funcionamiento del corazón, los riñones o el hígado. No era corriente que uno de aquellos enfermos se presentara a una ocasión festiva como aquella. ¿Lo habían puesto allí los enemigos del Señor? Al menos sabemos que estaban acechando para ver si Él lo sanaba en sábado, como efectivamente lo hizo. Después de sanar a aquel hombre, el Señor Jesús les explicó que las sanidades que Él realizaba en el día de reposo eran más razonables que algunas de las cosas lógicas que ellos hacían en ese día. Por ejemplo, sacaban a sus animales de los pozos cuando se caían en ellos en sábados. El silencio que siguió a esta reprensión del Señor Jesús proporcionó el ambiente para que hiciera otras observaciones durante el banquete. En mi disertación del día de hoy desarrollaré 3 aspectos esenciales de mi tema. Primero, un maestro observador. Segundo, el huésped imprudente. Tercero, una lección digna de ser escuchada. Vamos a ver el primer punto, un maestro observador. Está basado en Lucas capítulo 14, versículo 7. Dice la palabra del Señor: observando a los invitados cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola diciéndole. Hasta aquí el texto, Lucas 14, 7. Vamos ahora, amados y amadas, a examinar de manera realista aquello que el mundo considera como grandeza. El Señor Jesucristo nos ofrece ahora un ejemplo de conversación provechosa para cuando estemos sentados a la mesa en compañía de amigos. Cuando el Señor se hallaba en compañía de extraños o enemigos que le acechaban, aprovechaba la ocasión para reprenderle e instruirles. Cuando nos encontramos a la mesa, no solo hemos de evitar chistes de mal gusto y conversaciones corrompidas, sino que al sobrepasar el nivel anodino, o sea, esto significa que calma o hace desaparecer el dolor, de pláticas superficiales, hemos de tomar ocasión de la bondad de Dios en los alimentos que nos procura, para darle gloria y alabanza por medio de consideraciones espirituales, con la misma oportunidad que nos brinda el compartir la mesa en fraternal comunión con nuestros amigos. Esto es lo que el Señor hacía y reprendía incluso si el asunto lo exigía, pues no tenía acepción de personas. En la casa del dirigente fariseo estaban a punto de terminar los preliminares del banquete. Mientras se reunían los invitados, el Señor Jesús sanó a un hombre enfermo de hidropesía, aunque sabía que lo iban a criticar por ello, por haberlo hecho en el día de reposo. Con el fin de defender su acción, les habló con alguna aspereza a los expertos de la ley que se hallaban allí. Su razonamiento fue tan claro que Lucas hace esta observación y no le podían
replicar a estas cosas. En medio del silencio, el grupo que se había reunido se fue dispersando. Los invitados comenzaron a marcharse de la sala donde habían estado esperando para entrar en el salón del banquete e ir ocupando sus puestos. Jesús, acostumbrado a observar como todo buen maestro, notó que cada uno de aquellos hombres trataba deliberadamente de asegurarse uno de los primeros puestos. Estos eran los divanes situados en las posiciones de honor, ante la mesa donde se sentaría el anfitrión. Miren lo que dice Mateo 23:6 acerca de los intérpretes de la ley, de los fariseos y su manera de actuar. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en la sinagoga. Era costumbre de ellos hacer esto, pelearse los primeros puestos. Mateo aquí hace la observación de que era típico entre los fariseos buscar los primeros puestos. Con esto esperaban obtener progresos personales en la trayectoria social, política o religiosa que habían escogido. La proyección de la imagen de persona importante ante la comunidad siempre les sería ventajosa. Pensaban poder escalar hacia el éxito por medio de maniobras de tipo político y no por medio de la integridad personal. Su manera de pensar se parecía mucho a la idea actual de autoafirmación. Ambas coinciden en echar a un lado la modestia como un estorbo. Hay que perseguir directamente lo que se quiere lograr y olvidarse de la cortesía, la ética y los sentimientos ajenos. No llame ambición egoísta a su afán por progresar en este mundo, cueste lo que cueste. Cuando lo mencione, diga que es lo único inteligente que se debe hacer. La única manera de progresar en los negocios, en la sociedad y la política, o incluso en el ministerio cristiano. Este es el concepto que tiene el hombre de lo que es el camino hacia la grandeza. En la última cena, Juan ocupó uno de estos lugares que pretendían los invitados a la cena. Esto se debe a la intimidad que él tenía con nuestro Señor Jesucristo. Él mismo afirma en su evangelio, en Juan 13:23, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. En el último capítulo vuelve a hacer mención de aquel momento que debe haber sido inolvidable para él. Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Tiene algún lugar la llamada afirmación en la vida del cristiano, amados? ¿Qué es realmente la afirmación? ¿Qué tipo de afirmación hallamos en la vida de Cristo? Existe un delicado equilibrio en la vida cristiana entre lo que el mundo llama afirmación personal y la sumisión o mansedumbre. Los cristianos debemos sentirnos como servidores de todo, así como nuestro Maestro vino a servir y a dar su vida en rescate por mucho, como dice la palabra del Señor en Mateo 20, del 26 al 28. Sin embargo, esta actitud pone nuestros derechos y su protección en las manos de Dios y no en las nuestras. Estamos honrando a Dios al demostrar nuestra fe en que Él nos ama y que puede y quiere proteger nuestros intereses. Por otra parte, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hablan con fervor profético contra la injusticia y la maldad.
Los creyentes tenemos la responsabilidad de tomar una fuerte posición en defensa de lo que es justo y contra todo lo malvado. De lo contrario, le estaremos haciendo un deshonor al Dios que nos ordenó: aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio, según dice Amós capítulo número 5, versículo 15, la primera parte. Si la afirmación consiste en tomar una firme posición junto a Dios contra la injusticia y la maldad, entonces tiene un lugar en nuestra vida. En cambio, no debe tener lugar en ella la afirmación egoísta que insiste en exigir: yo tengo derecho. ¿Se debe preocupar el cristiano por las reglas de etiqueta, buena educación y cosas semejantes? Jesús les presentó en este momento una enseñanza en parábolas a todos aquellos invitados que se apresuraban por ir a ocupar los primeros puestos en el banquete. A primera vista, parecía que su preocupación estaba centrada en la etiqueta y las buenas maneras en la sociedad, y les quería dar una lección acerca de la corrección en los banquetes. Él reunía las condiciones para darla, puesto que había aceptado muchas invitaciones a reuniones sociales. El cristiano debe sentirse realmente interesado por aprender las buenas maneras y el comportamiento correcto en la sociedad. Tenemos que dejar bien a quien nosotros representamos, que es a nuestro Señor Jesucristo. Una de las características del creyente debe ser que se comporta con educación y cortesía al tratar a los demás. La rudeza y las malas maneras darían mal testimonio de su fe. Es considerado y tiene cuidado de respetar las costumbres que no se opongan a sus creencias. La razón de todo esto es que su fe y su relación de amor con Dios y con su prójimo penetran todo lo que hace, por lo que religión y vida social no son dos esferas distintas y mutuamente excluyentes para él. Con todo, la lección de etiqueta que dio el Señor fue más allá de la simple cortesía, para convertirse en una lección sobre las verdades eternas. A Jesús le interesaba la humildad más que los buenos modales en la mesa. Su verdadero ataque iba dirigido al orgullo y a la ambición. Vamos a ir al segundo punto: el huésped imprudente. Está basado en Lucas 14, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: cuando seas invitado por alguien a una fiesta de boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él. ¿Por qué aconsejó Jesús que no se sentaran ante la mesa principal en los banquetes? El Señor Jesús observó que estos fariseos e intérpretes de la ley escogían los primeros asientos a la mesa. Ya anteriormente les había reprendido por este afán de figurar. Aquí aplica la reprensión al afán de ocupar los primeros puestos, es decir, los del extremo izquierdo de cada diván, no los del centro, como algunos suponen, entre paréntesis, ¿no? Porque la persona que se reclinaba allí dominaba con la vista por completo toda la mesa y a los demás huéspedes, mientras que quienes ocupaban el extremo derecho
tenían que darse la vuelta para ver. Notemos que en las acciones más comunes de la vida, los ojos del Señor nos observan y tienen en cuenta todo lo que hacemos. Jesús dijo que cuando nos inviten a un banquete de boda, no debemos escoger uno de los puestos principales para nosotros mismos. Hay que tener esto bien presente. Solo las personas sin educación ni modales se apoderan de los puestos de honor. Son precisamente las personas sin verdadera grandeza las que sienten la necesidad de rodearse de una atmósfera de importancia. El viejo adagio sigue siendo cierto. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Buscarnos uno de los puestos principales para que los demás piensen que somos muy importantes es ser imprudente y correr el riesgo de pasar por una gran vergüenza en público. Es posible que alguien de más categoría social que nosotros llegue cuando ya estemos sentados. O que una persona más distinguida se merezca el puesto que nosotros nos adjudicamos sin contar con nadie. Los puestos principales están reservados a las personas de mayor categoría, no a las más vanidosas. Bastaría que fuésemos modestos para que actuásemos de otra forma. El respeto al rango y a la posición social está de acuerdo con los principios cristianos. Pablo dice que debemos al que respeto, respeto. Romanos 13:7. Pedro nos exhorta diciendo, honrad al rey. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Vamos ahora al tercer punto. Una lección digna de ser escuchada. Lucas 14:9 sustenta este tercer punto. Dice así la palabra del Señor. ¿Y qué? Viniendo el que te invitó a ti y al otro te diga, da lugar a este, y luego comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Aunque la gente que estaba escuchando a Jesús haya rechazado esta lección suya, nosotros no debemos hacerlo. Él nos está advirtiendo que las circunstancias tienden a humillar a los que tratan de ensalzarse a sí mismos. Lo que el anfitrión le tiene que hacer al invitado que se apresura a ocupar uno de los primeros puestos, los acontecimientos mismos de la vida tienden a hacérselo también a los que se abren paso a la fuerza y se pasan la vida reclamando sus derechos. Con frecuencia, estas personas se ven obligadas a ocupar el último lugar, a la fuerza y de mala forma. La deferencia y el respeto son principios fundamentales de la vida cristiana. Podemos echar a perder nuestro testimonio cuando manifestamos el tipo de actitud que Jesús reprendió en esta parábola. El prudente consejo que le dio por medio de esta parábola fue que el que se contente con el último lugar no se verá avergonzado, sino que es probable que se vea distinguido al ser invitado por el dueño a que se coloque en un lugar superior. Mientras el orgullo suele acabar en vergüenza, la humildad suele recibir alabanza.
el tropezón o la caída de un señorón muy encopetado suele provocar mayor hilaridad que la de un mendigo borracho. Hay una parábola rabínica semejante a la que aquí propone Jesús, según la cual 3 hombres fueron invitados a una fiesta. El primero se sentó en el lugar más alto, porque dijo: soy un príncipe. El segundo se sentó en el próximo lugar, porque dijo: soy un sabio. El tercero se sentó en el último lugar, porque dijo: soy persona de modesta posición. Entonces el rey que los había invitado hizo sentar en el lugar más alto al humilde y puso al príncipe en el último lugar. Jesús enseñó 2 lecciones en su parábola que nosotros siempre debemos recordar. Si las recordamos, vamos a conducirnos de una manera muy prudente en lo que son las reuniones de etiqueta. Escuche bien estas 2 lecciones que enseñó el Señor Jesús, porque con esto voy a concluir. Primera, habló a los invitados diciéndole que no ocuparan los lugares de honor. Los lugares de honor. ¿Por qué? Porque el servicio es más importante en el reino de Dios que el nivel social. Yo voy a volver a repetir esto que dijo el Señor Jesús. Jesús enseñó 2 lecciones en su parábola. Primera, habló a los invitados diciéndoles que no ocuparan los lugares de honor. El servicio es más importante en el reino de Dios que el nivel social. La segunda enseñanza que nos debe quedar en el día de hoy es que el Señor se dirigió al anfitrión, indicándole que no fuera elitista al invitar. Dios brinda su reino a todos. Nosotros, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, somos sus representantes legales. ¿Por qué usted dice esto, hermano Leslie? Porque en 2 Corintios, el capítulo número 5, el versículo 20 en adelante, dice que nosotros somos embajadores del Señor Jesús. Un embajador es un representante legal del gobernante que le envió, del reino al que él pertenece. Entonces nosotros somos embajadores del Señor Jesús y nosotros no nos podemos conducir de cualquier manera. Nosotros tenemos que aprender todo lo relacionado con las reglas de etiqueta. Nosotros tenemos que aprender en esas reglas de etiqueta cuando llegamos a un lugar de una cena esplendorosa. Allí van a haber diferentes tipos de cubierto. Y nosotros tenemos que saber para qué sirve cada cubierto de eso. Nosotros acostumbramos acá en el vulgo, en nuestra vida corriente, a utilizar un tenedor y un cuchillo, o a utilizar una cuchara para comer. Pero cuando es un banquete de etiqueta, a ti te van a poner cubiertos para los entreboca, te van a poner cubierto para la comida, te van a poner cubierto para los postres, te van a poner cubierto para si hay sopa. O sea, es una cantidad enorme de cubierto. A mí me ha tocado ver esto
eventos de etiqueta donde mínimo hay 8 o 10 cubiertos, hay varios cuchillos. Entonces hay unos cuchillos que son más grandes que otros. Los cuchillos pequeños son para poder cortar lo que son las ensaladas, para poder ingerir las ensaladas. Los cuchillos más grandes son para las carnes. Y cuando son tipo de carnes así, como carne rey, esos son unos cuchillos que tienen sierrita. Todo eso lo tiene uno que conocer, hermano, porque si no, nosotros no vamos a representar bien al rey. Acá no es solamente un gobernante el que nosotros representamos. Representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que estudiar todo eso. Usted es un pastor, es un líder, que usted es un predicador, un evangelista, que va a ser invitado a diferentes lugares, un apóstol, un profeta. Usted tiene que conocer todas esas reglas de etiqueta. Usted no puede ir por ejemplo, a un evento de etiqueta y hacer como comúnmente se hace en el vulgo, que cuando hay sopa la gente viene y toma la cuchara y la levanta y sopla, absorbe. No, eso en una comida de etiqueta no se puede hacer. Se tiene que llevar la cuchara y ponerse de esta manera y meter la sopa. No se puede absorber la sopa así y hacer un escándalo con eso. O ir a agarrar los alimentos con la mano. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que representar bien al Señor Jesucristo. Entonces, preparémonos porque vienen tiempos de gloria. Así que tampoco, si nos toca a nosotros hacer eventos, tratemos de ser elitistas, porque Dios brinda su reino a todos. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza. La grandeza en el reino de los cielos no se mide como la mide el mundo, se mide por la humildad, por la prudencia. Ayúdanos a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo y a ser prudentes para que podamos ser buenos representantes legales tuyos y de tu reino. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, espero estar con ustedes el día domingo a las 5 de la tarde, si el Señor nos lo permite. Hasta que llegue ese momento, que el Señor le bendiga, le guarde y le cubra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.